Ya estamos de vuelta con Análisis Regional. Usted ya le he dicho tantas veces que deberíamos poner cámara en el intertanto, en la pausa, ¿no? En eso estamos, ya muy bien. Tengo un compromiso de partir con Eugenia Mancilla, la exintendenta, este segundo bloque, y después, ¿o qué prefieren? ¿Oveja negra? Porque tengo que partir. Quiero concluir ya, por favor, si me lo permite. Por favor. Lo que pasa es que, a propósito de lo que estábamos hablando de la construcción del CAI, lo importante que era que también el tema de la tenencia, la propiedad, el derecho de la propiedad de esa infraestructura, al momento de realizarse, quede en el patrimonio del gobierno regional, para que no nos pase lo que hoy día está pasando con las instalaciones de TVN, de Red Austral. Recordar solamente que esa fue una obra que fue iniciativa de la ex Cormac, esta corporación de desarrollo Magallanes, que tuvo su vida más próspera en la década de los 60 y que destinó, no solamente solicitó a Bienes Nacionales el traspaso de esos terrenos, sino que con recursos propios de la región se construyeron esas instalaciones. Y hoy día nos enteramos por la prensa que están siendo vendidos, cedidos en leaseback al mercado. Y eso es tremendamente perjudicial para la región, porque nosotros vamos perdiendo no solamente patrimonio físico, sino que también patrimonio cultural. Identidad propia, identidad. Sí, historia. Lo hablamos recién fuera de micrófono, lo que sucede con el edificio del gobierno regional o el edificio La Torre, que se le llama hoy día, donde tenemos un sector que era patrimonio también en su tiempo del Ministerio del Interior, y cuando se crean los gobiernos regionales se traspasan estas infraestructuras a los gobiernos regionales, pero el sector de correos quedó en manos de Correos Santiago. Entonces tenemos esas paradojas, o como también tenemos que ser capaces en algún momento, creo, de tener un consenso regional sobre catastrar nuestra infraestructura, que es de patrimonio regional, porque nos vamos a ir dando cuenta, así como con esas obras de la Cormac, en el tiempo que ejercí la intendencia, nos percatamos, por ejemplo, que el departamento de Santiago que fue comprado, es un piso completo en pleno Teatino, en Santiago, un piso completo que lo adquirió la Cormac. ¿En Nathaniel Cox, me parece? Nathaniel. Sí, al frente de Teatino. ¿Y qué hay ahí ahora? El bienestar del Ministerio del Interior. Pero en su época, la Cormac pensó que iba a ser una serie de departamentos para que los magallánicos que tenían que viajar a Santiago por motivos de salud, por motivos de fuerza mayor o de trámites, tuvieron un espacio donde llegar. Era como la casa acogida de los magallánicos. Fantástica Todo idea. un piso que hoy día, tienen usufructo y goce permanente y perpetuo. Es propiedad lo tiene. Propiedad prácticamente del Departamento de Bienestar del Ministerio del Interior, es decir, de la moneda. Eso me parece grave, que en algún momento nosotros seamos capaces de ponernos en una tarea de hacer el catastro de todo el patrimonio regional que hoy día está en manos del nivel central. Jorge y después Mauricio. Solamente un detalle en respecto a propiedad, que es un tema que permanentemente, con la continuidad, por ejemplo, que ha tenido Miguel en el Congreso, siempre está muy atento a qué pasa con la inversión que ha hecho el gobierno regional. Miguel en el Consejo. Miguel Sierpe. En el Congreso. En el Congreso. Perdón, en el Consejo. Tal vez. Dice aquí Miguel, Miguel en el Consejo. Miguel Sierpe. Y es interesante, por ejemplo, el acuerdo que se llegó con el Centro Subantártico. El Centro Subantártico, que está entregado y va a estar administrado por una confederación de universidades, donde está el IEB, está Omora, va a estar la Universidad de Magallanes, va a estar la Universidad Católica. Fíjense que si se desarma el consorcio, y eso quedó estipulado, o la administración, la propiedad vuelve al gobierno regional. Y eso es lo que tiene, que un poco yo creo que el modelo que tenemos que seguir con la infraestructura de este volumen, por ejemplo, con la ubicación del CAI. Efectivamente, si va a estar administrando ya sea INAH, la universidad o un consorcio, como se estime en el modelo de gestión, que también está dentro del diseño, que es un tema que a veces no se ha nombrado, pero hoy día en la administración hay 5 modelos y esos tienen que proponer el mejor modelo de administrarlo.
la propiedad ante una institución que no tiene continuidad en Magallanes tiene que volver al gobierno regional, y es un tema que puede estar absolutamente arreglado en los estatutos, ¿no? Sí, Mauricio. me parece súper interesante, pero yo haría un paréntesis en esto, en el sentido de que hay que tener ojo y mucho cuidado. Tenemos 3 ex hospitales dentro de nuestro patrimonio y que no hemos sido capaces De sacar adelante. durante Es verdad. muchos años. Es verdad. Se cumplen 10, 9, 10 años. Se van a cumplir 10 años ya de que el ex hospital, ¿no es cierto?, ahí sigue hasta el momento sin uso. Y no quisiera que nos pasara lo mismo con otras instalaciones como lo que estamos, ¿no es cierto?, discutiendo o analizando. Para que queden abandonadas, dices para tú. que tengan ese destino, digamos. O sea, deberíamos probablemente ser mucho más proactivos y tener las soluciones, tener, ¿no es cierto?, la idea de qué es lo que vamos a desarrollar en ahí. Afortunadamente, los 3 ex hospitales hoy día ya estamos avanzando con la dirección de arquitectura. Afortunadamente ahí ya hay Ahí también ha habido toda una continuidad. Son proyectos Sí, complejos porque han tenido distintas vueltas. ¿sí? Vueltas. Y hoy día, bueno, por lo menos pensamos que durante esta administración los 3 ex hospitales van a quedar ya encaminados en una solución definitiva. Ya. Y también pongo el acento en el sentido de que el mismo Consejo Regional ha en algunas oportunidades aprobado proyectos de reemplazo, por ejemplo, en algunas compañías de bomberos incluso, y que el edificio, la condición es que ese edificio antiguo quede para el patrimonio del gobierno regional. Y nos empezamos a llenar a lo mejor de estos, no sé si decirlo así, cachos, porque efectivamente hoy día los 3 ex hospitales pasan a ser un cacho, si no tienen un destino. Hay que tener vigilancia, hay que tener el tema de la mantención, hay que tener el problema de las plagas, etcétera, hay que todo el conflicto, ¿no es cierto?, que generan esos entornos. No podemos generarnos tampoco o creer que el gobierno regional se transforme en una especie de inmobiliaria adquiriendo por esta vía algunas propiedades. Entonces, yo creo que las cosas que son íconos, probablemente hay que tener ese énfasis y ese cuidado. Lo de Televisión Nacional, los hospitales, Sí. y lo que tú señalas, por ejemplo, me parece súper interesante el modelo del Centro Subantártico, de que ante una situación de ese tipo, ¿no es cierto?, efectivamente sea el gobierno regional el que tome nuevamente la propiedad y pueda decidir qué es lo que hace. Crear una nueva corporación, una fundación. Yo siento que tampoco vamos a descubrir la pólvora con el destino que podrían tener estas instalaciones, entendiendo que hoy día tenemos 2 realidades que son dramáticas. La primera es el aspecto municipal. El municipio, que bien le vendría un edificio Consistorial, claro. un edificio moderno, amplio, en buena ubicación como es Angamos, donde concentrar todos los servicios que a la comunidad y no tener esta especie de arriendos diseminados todos sus equipos en la ciudad. El gobierno regional. Entonces ese podría ser un súper buen destino, como también la unificación de los servicios públicos. Sí, absolutamente. ¿Cuánto significa en costo fiscal para el Estado de Chile los arriendos de los servicios públicos? Y esto también es una materia injusta, porque hay servicios que tienen muy buenos presupuestos y hay otros servicios que son muy pobres. Por lo tanto, de acuerdo al presupuesto institucional, van a tener la capacidad de arrendar una casona por allá abajo cayéndose por la costanera o en pleno centro. Entonces, si la comunidad supiera todo lo que gasta en todo los lo que se servicios gasta en públicos, en arriendo. arriendo, es Entonces, sí, pudiésemos pensarlo con un poquito más de lógica. Y con la burbuja inmobiliaria que vivimos acá, más encima, además. Ahí solamente un detalle en el tema del ex hospital. Hay un proyecto que se ha estado trabajando desde hace 10 años, o sea, un proyecto largo, pero, y lo saben muy bien los ex intendentes, Mauricio, Quena, lo saben muy bien, sacar estos proyectos con aprobación del Ministerio de Desarrollo Social es de una dificultad. Solamente quiero mencionar que nosotros estábamos con aprobación de poder avanzar con el hospital de Angamos como anteproyecto, como pago contra recepción. Ante el cambio de gobierno, tal vez con justa razón, es plausible porque viene un nuevo gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social dijo, ¿sabe qué? Estos proyectos que están con autorización en pago contra recepción,
vamos a dejar la decisión al próximo gobierno, dejando el paquete, Lo metió al congelador. los metió al congelador. No, sí. Y lo menciono porque este proyecto, tal como y coincidimos, acá los espacios municipales, los espacios de los servicios públicos, el que los adultos mayores tengan en Angamos donde llegar, y en vez de un consultorio, en vez del mall, tener otro lugar donde llegar y donde tener para el diario, tomarse un cafecito, una biblioteca, es absolutamente, en una región en que tenemos este clima, necesario. Pero luchamos contra el centralismo. Acá tuvimos particularmente en el primer gobierno de Piñera una parada, y en el segundo de gobierno de la presidenta Bachelet una parada desde el Ministerio de Desarrollo Social, que eran actores principales. Ahí la propuesta hasta el momento era que todos los ministerios o todos los servicios del área social, Senama, Senadi, estuvieran juntos, porque es donde tienen mayor demanda de la mejor ciudadanía acceso. y mejor acceso. Entonces, ojalá, Mauricio, De hecho, ahí también, tal como lo he dicho en este mismo programa, si ustedes pueden avanzar con estos proyectos, van a tener todo nuestro reconocimiento. Sí, y ojalá Fíjate puedan hacerlo. que de hecho cuando me tocó estar en la Intendencia se hizo un estudio y que lo encargamos en esa oportunidad, porque la idea nuestra apuntaba a lo que tú estás señalando, en el ex edificio o el edificio del ex hospital, concentrar los servicios públicos que tenían que ver con el ámbito social, Exacto. para que la gente no tuviera que andar dando vueltas por distintos lugares, tener todo concentrado ahí, ¿no es cierto?, como un centro cívico, pero Sí. fundamentalmente orientado en eso. Bueno, no quedó nada, vino el cambio de gobierno, entiendo que Ahora, ustedes levantaron eso. Pero nada. fíjate Sí. Mauricio, solamente mencionarte que nosotros se toma, porque si tú recuerdas, ese proyecto, se toma ese proyecto y se hace la siguiente, porque esa es la prefactibilidad, si tú te Así es, acuerdas. así es. Se pasa la factibilidad y nosotros pensamos y propusimos un pago contra recepción, por lo que significa ganar tiempos. Mira, Y ahí estamos. curiosamente, una infidencia hace un par de semanas, 10 días o 15 días atrás, estuve en el Ministerio de Desarrollo Social en Santiago justamente por lo mismo. Vi el oficio de respuesta que te llegó a ti siendo intendente cuando tú solicitaste varios pagos contra recepción, entre ellos estaba ese proyecto. Exacto. Y te lo rechazaron justamente por el mes de septiembre-octubre previo al cambio de gobierno. Exacto. Y sin- Entre primera y segunda vuelta, va a ser más específico. Claro. Ahí me lo Por ahí rechazaron. fue. Y lo curioso, el argumento que se da es que le faltaban antecedentes, pedían mayor detalle en los diseños, qué sé yo. Pero todos los proyectos que habían autorizado antes habían sido con Iguales con antecedentes. perfiles muy básicos. Oye, y proyectos grandes. Sí, El CADI. así es. El CADI UMAC fue pago contra recepción y fue con uno de esos anteproyectos que te permitían el pago contra recepción. Pero vino la pedida tuya justamente antes del cambio de gobierno y frenaron. Uno entiende Entendible. la lógica. Viene Sí. un nuevo gobierno, por lo tanto estos proyectos los van a desarrollar ellos y los van a inaugurar, cortar cinta y quedaron ahí. Bueno, hoy día seguimos frenados exactamente en lo mismo, en que están solicitando mucho más antecedentes para estos tipos de proyectos de pago contra recepción. Entonces, Bueno, ahí perdón, Eugenia, sí. solamente te encuentras con un detalle, que le va a tocar a esta administración pedir inclusive autorización para diseño, y eso significa que lo único que van a poder hacer estos 3 años es un diseño. Vamos a dejar hechos los diseños Sí, probablemente. ¿sabes qué? Yo Eugenia. creo que ahí el desafío que imponen todos estos, que no son pocos, estos proyectos que han tenido los grados de dificultad, tiene que venir con el traspaso de competencia a la Absolutamente. nueva autoridad electa democráticamente. Gobernador regional. Los gobernadores regionales tienen que contar, es decir, si no somos capaces en la región de definir que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su departamento de evaluación de proyectos, no tenga la autonomía necesaria e incluso otorgarle regionalmente los ritmos de la evaluación, porque en Santiago, ¿sabes lo que sucede? Y lo hemos vivido todos. Cuando hay un proyecto que no gusta a nivel central por un ministerio, por el Ministerio de Salud, de Vivienda, llega hasta ahí y el Mideso cierra la puerta porque el ministro le llamó y le dijo: este proyecto déjelo como, no sé, abajo de la carpeta. Entonces yo creo que ahí es el gran desafío que tienen las nuevas autoridades electas de solicitar no solamente la competencia más vital y necesaria que tiene esta región, como la de administrar el territorio, sino que también la capacidad de definir los tiempos en que Mideso desarrolla su trabajo de evaluación de... O sea, Sí, la- que mientras la no estén iniciativa. definidos, mientras no Oiga. estén definidos el tema de los recursos, Sí. directamente que sean definidos ya por la ley de presupuesto para uso de la región, con autonomía en el uso de la región,
Yo creo que todavía tienes vamos a mucha tener- razón, porque vamos a seguir pegados en esto. yo creo que ahí nosotros ¿Ya? quedamos en debe todos los gobiernos, porque nosotros tenemos una característica que no tienen las otras regiones. En primer lugar, tenemos un Fondema que nadie más lo tiene. Tenemos Zona franca. un plan de zona extrema que solamente lo tienen 4 regiones. Tenemos los ingresos provenientes de la explotación de la concesión de la zona franca. Tenemos Casino, que también entrega recursos, y no hemos sido capaces de generar un programa de inversión independiente al FNDR que nos permita también darle un sentido. Porque hoy día yo pregunto, y todos nos preguntamos, ¿podemos identificar una obra en Magallanes que haya sido financiada con recursos provenientes de la explotación de la zona franca? Ninguna. Con recursos del casino, No, ninguno. todo llega a un saco Porque común. todo llega a un saco común. Y el FNDR, además, que en Santiago lo miran a todas las regiones iguales, dicen, no, Magallanes está súper bien. Sí, claro. Pero no entienden que ahí tenemos incorporados otros recursos que nos pertenecen por historia. Y derecho. Oiga, Entonces hay varios desafíos. tengo que preguntarle a la oveja negra. ¿Usted traía oveja negra? Sí, traía oveja negra. Ya, tengo que preguntarle. Sí, yo la oveja negra no, yo creo que no es factible hoy día estar esperando que tener una biblioteca. A mí algo que me fascina son los libros, y tener una biblioteca tan concurrida como la 6 cerrada, yo creo que es Increíble. una urgencia. No podemos estar con ese tema, y ahí hay un tema que tenemos que aprender como todo. No es cosa de ponerse las botas nomás, sino que evitar que estas cosas ocurran, y la biblioteca 6 hoy día que esté anegada, yo creo que anegada y cerrada sanitariamente también es un tema que nos debería tener en emergencia. Yo creo que son muy pocos los espacios culturales que tenemos, y que tengamos probablemente la biblioteca más visitada cerrada es muy malo. Estaba cerrada sanitariamente y ahora está inundada. Y quiero mostrarle fotos de porque justo tengo acá, así que aprovechar a propósito de esa oveja negra. Mire cómo está la escalera, una cosa impresionante. Mire, esta, mire, el piso de la biblioteca, cómo está. Y eso son fotos de ayer, ¿ah? Yo hoy día, mire cómo está la escalera, mire cómo están y esto, imagínense, hoy día con la lluvia capaz que se sigue inundando. Sí. Oveja negra, don Jorge Frías. Oveja negra, panelistas, invitados. Paso. ¿Pasa? Está como Bachelet. ¿Eugenia? Bueno, ustedes me conocen, yo no puedo ubicar otra oveja negra que no es la situación que vivimos en el Congreso a propósito de la Qué interesante decisión, la decisión que se toma en la Comisión de Hacienda, la idea de legislar la reforma tributaria. Yo creo que le otorgo mi oveja negra, obviamente, a la actuación de mi bancada, que no ha sido coherente con los acuerdos que hemos sostenido con las otras fuerzas de oposición. A mí me hubiese gustado que el tema fuera discutido y de cara a no solamente a la militancia de la democracia cristiana, que finalmente somos nosotros los que hoy día tenemos que responder frente a la ciudadanía, sino que también con nuestros socios, porque estamos en este esfuerzo de construir un camino, de recobrar confianza, y en esto nada ayuda. Va a quedar mucho tiempo para el análisis, pero sin lugar a dudas para nosotros en lo institucional, en lo político, no fue una buena semana. Oveja negra de Eugenia Mancilla. ¿Qué le parece la idea de legislar que Yo creo DC? que eso es lo que debiera ocurrir. Y en la discusión en el interior del Congreso, que se tomen las decisiones, si acaso estamos de acuerdo en apoyar o rechazar las iniciativas que envían, en este caso el Ejecutivo, o se incorporarán las indicaciones correspondientes, pero el negarse siquiera a la idea de legislar me parece lo más antidemocrático en un recinto que de por sí es el representativo de la democracia, como es el Parlamento. Sí. Ahora, si me permiten, ahí el único riesgo es que muchas veces esta lógica de votación democrática en el Parlamento a veces se ensucia con los vetos. El gran temor que se tiene con esta ley es que ante un veto presidencial, efectivamente, algunas pautas, que particularmente el corazón del proyecto, que es la integración del sistema tributario, finalmente por lateral quede aprobado ante un veto presidencial, que era la gran discusión que se dio previo a esta discusión. Y yo creo que, quiero reconocer primero a Eugenia que hace un mea culpa propio, porque yo creo que todos los partidos tienen derecho a tener su opinión
y también inclusive los diputados en forma personal ante un debate en el Congreso, y finalmente la discusión se da en el Congreso. Pero hay un tema que no es menor, que yo creo que fue el error en esta oportunidad, es que la democracia cristiana efectivamente, o la bancada, para ser específico, la bancada de diputados, hay acuerdos políticos que se hacen, o conversaciones políticas con quienes están siendo hoy día oposición, y si se va a tomar legítimamente otra posición, eso hay que advertirlo, hay que informarlo. Yo creo que no que parezca de sorpresa. yo creo que esta cosa que nos tomamos un cafecito, almorzamos y llegamos a la conclusión que sí tenemos que, y es legítimo de parte de un partido y de una bancada decir, sabe que pensamos que tiene que legislarse, pero cuando los socios de la conversación, ustedes recordarán que la semana anteriores se había tenido bastantes dificultades para constituir las mesas del Parlamento, las comisiones y la Cámara de Diputados, las mesas. Yo creo que uno va construyendo confianza en lo que tiene que ser los parlamentarios de gobierno. O sea, si le quitan el piso al presidente en una presentación de ley, es muy malo para el gobierno, y si nosotros nos quitamos como oposición acuerdos del piso, también es muy malo para la oposición. Yo creo que el gran problema no es la conducta final, sino el no haber advertido y haber transparentado que finalmente había disposición a legislar en esta ley. Sin lugar a dudas que son materias súper complejas. A uno quisiera que las reformas que van por la vía tributaria no sean levantadas cada vez que asume un gobierno, porque tú le das una cierta inseguridad también a la masa contribuyente, a los sectores económicos, y nosotros habíamos planteado, incluso te lo señalé ayer en nuestra conversación, como partido habíamos señalado que cualquier reforma tenía que contar con 4 principios elementales. Una, que no sea regresiva, que no se retroceda en materias de integración impositiva. Segundo, que no bajara la recaudación, porque recordemos que la reforma del 2014, la presidenta Bachelet desarrolló también, y ahí se logró el sistema semi-integrado exclusivamente para recuperar inversión respecto al impuesto que pagaban las empresas. Y sistema semi-integrado que ustedes recordarán que fue bastante discutido, porque se tuvo que llegar a una cocina y no acuerdo con la oposición. Exactamente. O sea, era lo que se llegó finalmente es un acuerdo con la oposición en la... Y cuando llegamos hace un par de semanas atrás, cuando el gobierno entrega su informe económico y señala que producto solamente de la integración al 100% va a quedar una recaudación menor de 800 millones de dólares, entonces nosotros decimos, bueno, ¿de dónde se va a sacar? Entonces todas esas discusiones que se tuvieron fueron expuestas por los equipos técnicos de cada uno de los partidos de la oposición. Entonces ahí es donde sucede esta discrepancia que yo comparto con Mauricio. Yo creo que todas las materias deben ser discutidas en el Congreso, pero con pisos mínimos, y con pisos mínimos como coalición. Es decir, yo no puedo salir escapando por un lado, ¿verdad?, a hacer un pacto, no le quiero llamar negocio porque no me gusta el término. O a correr solo, a correr solo. Has trabajado en conjunto. Se nos acabó el tiempo, y espero que no sea la última vez que esté acá. Eugenia Mancilla, Mauricio Peñalillo, un gusto de que se hayan integrado a este panel y que vayan participando periódicamente a través de todo este año que nos queda largo. Yo creo, Mauricio, que nuestros panelistas fijos van a tener que estar atentos. Ustedes saben el dicho. El que va para Melipilla dice, hay que estar atento. Constanza Guerra, te has ganado el libro. Muchas gracias a mucha gente que escribió desde Natales, desde Puerto Williams, acá mismo de Punta Arenas, queriéndose ganar el libro. Bueno, se lo ganó Constanza Guerra. Queda tu nombre acá inscrito, lo puedes pasar a buscar cuando estimes conveniente a partir de ahora ya. Jorge Fríes, Mauricio Peñalillo, Eugenia Mancilla, exintendentes de la región de Magallanes, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis regional. Gracias a ti, Mauro. Que estén muy bien. Don Ricardo Sánchez estuvo en los mandos centrales, gracias a don Ricardo. Repetición de este programa sábados y domingos, así que también nos vemos durante el fin de semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Polar Comunicaciones presentó Análisis Regional, un programa de conversación y debate sobre temas regionales. Destacados protagonistas de la política regional analizan y desarrollan temas de interés local. Participan el exalcalde y parlamentario Juan Morano Cornejo y los exintendentes Ricardo Salles González, Arturo Storaker Molina y Jorge Fríes Añón. Conduce el periodista Mauricio Vidal Guerra. Análisis Regional. Polar Comunicaciones. Después de la noticia,
el análisis.